Vamos a recordar hoy a un filósofo, a Aristóteles. Y este filósofo decía que el hombre es un animal político por naturaleza, porque es social, porque se reúne y porque ha renunciado a muchos derechos para dejarlo en un contrato social. Bien, pues el día de hoy yo quiero compartir con ustedes algunas otras filosofías, partiendo de que el hombre es político por naturaleza. Y bueno, pues yo soy un hombre, soy un animal político por naturaleza, según Aristóteles. Pero fíjense que revisando a otro político, Thomas Hobbes, él habla de Leviatán, un libro que escribió. Es una obra fundamental de la filosofía política que defiende la necesidad de un gobierno absoluto para garantizar la paz y el orden en la sociedad. Thomas Hobbes toma el nombre de Leviatán de un demonio bíblico y lo compara con la política, donde los actores políticos que están inmersos en esa sociedad, le llegas a cortar la cabeza a ese Leviatán de la política y le crecen dos. Así podemos hablar como ejemplo de que han matado a algunos políticos y bueno, le nacen otras cabezas a ese Leviatán que Hobbes nos explicaba en su obra. Han matado a muchos presidentes de México, sin extendernos más allá de nuestro territorio, y el Leviatán se recupera y nacen otros. Muy en la historia de México, pues vemos muy reciente la muerte de Colosio, y pues eso no implicó que se terminara la política en México, simplemente salió otro candidato y que políticamente le cortaron la cabeza a otros, pero ahí está Zedillo y vámonos ahí siguiéndole el comportamiento a ese Leviatán político que plantea Hobbes. El día de hoy vamos a hablar de yo como animal político, también asumiendo mi rol dentro de este contrato social. Pues bueno, es necesario centrarnos en lo que están pasando en las noticias, ¿no? Porque eso nos lleva a un análisis forzoso. Carreteras tomadas por productores agropecuarios, pero principalmente agrícolas. Y por otro lado, las manifestaciones también de inconformidad por las reformas a la ley de aguas. Pero déjenme hacer este análisis. Fíjense que cuando vemos las noticias allí en las redes sociales, las tomas de las carreteras, ves tractores grandotes de doble tracción con aire acondicionado, con clima artificial, y ves máquinas trilladoras de las combinadas, y te deja pensar lo siguiente: esa maquinaria no te cuesta miles de pesos, te cuesta millones. Millones que son inalcanzables para algunos productores, pero vamos a partir de diferenciar dos tipos de productores. Porque además pues habrá que partir del principio de que más de la mitad del territorio nacional, más de la mitad del territorio mexicano,
lo ocupan los ejidos y comunidades agrarias. La otra parte es propiedad privada. Y luego entonces los que se están manifestando en las carreteras, pues tú no ves a gente con yuntas, no los ves con carritos de mulas, no los ves con... No los ves con asadones, con machetes, con hoces de raspar. No los ves con herramientas rudimentarias, los ves con los que encabezan, los ves con maquinaria de mucho dinero, y eso ya te despierta la curiosidad, que es por lo que yo estoy compartiendo con ustedes mi análisis. Ves también ahí distinguidos, se ven muchos líderes agrarios, muchos que pertenecieron a la CNC, y también a algunas otras organizaciones como el Barzón, pero también ves a grupos campesinos que iban y cerraban a veces los palacios de gobierno, porque con días de anterioridad quedaban de acuerdo con los empleados del gobierno de tal estado. Lo voy a mencionar muy dado en Michoacán. Cerraban el Palacio de Gobierno y después se iban de vacaciones los funcionarios públicos, porque habían quedado de acuerdo de que tomaran las oficinas para poderse tomar unos días de vacaciones los funcionarios públicos, ¿no? Esa es la realidad de nuestro México. ¿Para qué nos hacemos güeyes? De tal forma de que ellos estaban coludidos con el gobierno, y los que más reciben dinero pues siempre son los líderes, los que manipulan a los que menos saben, y que bueno, pues los demás van allí a la protesta, a las marchas, sin saber ni a qué van, ¿no? Sí, porque los que realmente están jodidos, como en el caso de mis hermanos campesinos, pues no dejan ahorita de andar trillando su frijolito, su maicito, algunos todavía con piscador, algunos a mano todavía, otros con unas máquinas viejitas que tardan más descompuestas que lo que cosechan, ¿no? Por eso su condición económica tan precaria. Entonces voy a distinguir dos tipos de productores, que no se nos olvide. Son los agricultores, y estos agricultores son los que tienen tractores, tienen agua de pozos profundos o de presas, y tienen tierras de la mejor calidad, y tienen dinero, o tienen las puertas abiertas para el financiamiento. Esos se llaman agricultores, y los vas a ver con camionetas nuevas, y los vas a ver que son los acaparadores de granos, y son los que se aprovechan de la situación para comprar los granos baratos de otro tipo de productores, los campesinos. Los campesinos son los que trabajan con yunta, los que trabajan con asadones, los que siembran con coa todavía, los que usan la hoz de raspar, con muy poquita tecnología, y que pues no les presta el banco, ni tampoco les asegura su cosecha, a diferencia de los agricultores, que eso sí pagan seguros, porque a ellos sí hay aseguradoras que les aseguran su cosecha. Los campesinos no les prestan seguro. Y digo porque yo soy un campesino más que agricultor, aun cuando soy agrónomo y de origen campesino. Aún con mi carrera de agrónomo no logré brincar allá a la clasificación de agricultor, porque pues no hay el recurso. Unos tienen los medios de producción, son los agricultores. Yo repito, camionetas nuevas, tractores con clima, tractores doble tracción, con pozos de riego agrícola o con concesiones de las presas y de los ríos. Y los otros pobres que siembran en el cerro, de temporal, con yunta o con tractores que a veces no traen llantas, y que se batalla para sacar una llanta, inclusive a crédito, por ponerle a la maquinaria que ya está muy desgastada, y que son las que ya no quieren los agricultores, los que tienen los medios de producción. Bien, partiendo de ese principio, cuando veo las manifestaciones ahí en las carreteras, forzosamente echo mi imaginación a trabajar mi análisis forzosamente como un animal político,
y me voy al origen de las cosas. Hubo una reforma al artículo 27 constitucional. Se reformó nuestra constitución política en su artículo 27, que en sí se refiere a las aguas, a las tierras y a las aguas nacionales, sin extenderme más, solamente en dos aspectos: las tierras y las aguas del territorio nacional. Y esta reforma al artículo 27 constitucional se dio en 1992. Fue impulsada por el presidente Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué impulsó esta reforma constitucional Carlos Salinas de Gortari? Pues para que entrara el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá y México, en donde México era el que menos ventaja llevaba. Entonces, sí, llevaba menos, era el más desgraciado en este tratado de libre comercio, porque en Estados Unidos a los agricultores, allá sí hay agricultores, no hay campesinos. Hay bien poquitos campesinos, son agricultores con alta tecnología para elevar la producción, para elevar al máximo potencial la producción agrícola. Bien, a ellos, aparte de que el gobierno norteamericano les da precios de garantía, ellos pueden vender sus cosechas a quien sean, y si no les dan el precio de garantía, el gobierno les da la compensación, les da lo que les faltó para completar ese precio de garantía, cuando el quien les compró la cosecha no les dio ese precio que garantizó el gobierno. Pero aparte de eso, ellos pueden sacar maquinaria agrícola a crédito, pero además gozan de clima donde 2 veces al año tienen cosecha, o tienen periodo de humedad, que es en el tiempo de aguas y en el tiempo que cae la nieve. Hay humedad en las tierras, a diferencia de México. ¿Qué creen que pasó? Pues los gringos no son tontos, nada pendejos. Salinas de Gortari se cuenta que vendió al país porque los gringos le dijeron a Salinas de Gortari que no iban a aprobar el Tratado de Libre Comercio, y si recuerdan bien, tardó mucho en aprobarse, porque la condición de los gringos era de que Salinas de Gortari hiciera la reforma al artículo 27 constitucional para que ellos pudieran venir a comprar tierras a los campesinos en México. Y se hizo una reforma. Antes estaba la Ley Federal de Reforma Agraria, donde los ejidos estaban protegidos, donde al ejidatario le prestaba el Banco de Crédito Rural, Banrural, y les aseguraba sus cosechas la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, hoy es extinta, la ANACSA. Pero aparte de eso, los campesinos tenían un precio de garantía, ¿sí? Garantizaba el gobierno antes de Salinas de Gortari que cuando sacaran la cosecha ya estaba asegurado ese precio de garantía a los cultivos básicos, como es el maíz, el frijol, el trigo, entre otros, los básicos. Y a ese precio se lo deberían de pagar, y no dejaban que ingresaran los granos de gringos o de otros lados, para que primero se vendiera la cosecha que tenía México y que se garantizara ese precio, y después ingresaban los demás granos de otros países como Estados Unidos, o de los países grandes en producción. Pero a partir de 1992, que se reformó la Ley Federal de Reforma Agraria, o el artículo 27 constitucional, en este caso la madre de estas leyes, y se derogó la Ley Federal de Reforma Agraria y se publicó esta ley agraria. En ese año, también, en 1992, los gringos también quisieron apoderarse
o abrieron el campo a través del apoyo de Salinas de Gortari como presidente de la República para que se hiciera otra reforma a la ley, y nació en 1992 esta que se llama Ley de Aguas Nacionales. En 1992 también, derivado de la reforma al artículo 27 constitucional. ¿Qué fue lo que pasó qué fue lo que sucedió para que Salinas de Gortari pudiera hacer la reforma al artículo 27 constitucional? Bueno, ¿saben qué se hizo? Tenía que aprobarse por la mayoría calificada del Congreso, por la mayoría calificada de los diputados y de los senadores. ¿Y saben quién apoyó esa reforma? Para que estas leyes se cambiaran desde la Constitución, el artículo 27 constitucional, la ley y emergiera la ley agraria y la ley de aguas nacionales. Pues fueron principalmente, revisen la historia, y quienes votaron esto fue el PRI y fue el PAN, y también quien se opuso en aquel tiempo fue el PRD. Hoy ya perdió su rumbo el PRD porque pues ya no representa, ya no defiende los intereses de los más jodidos, de los ejidatarios, de los campesinos. Hoy el PRD pues apoya a los agricultores. Bien. Si ustedes revisan quiénes eran los líderes de la CNC en aquel tiempo, quiénes eran los líderes de las salas campesinas en los diferentes partidos, se van a dar cuenta de que ellos son los que están abanderando ahorita y están a la cabeza de las movilizaciones en las carreteras, y que ahora también están para que se suba el precio del maíz, y también están reclamando por la ley, por la reforma a la ley de aguas. Cuando Salinas de Gortari hizo estas reformas, abrió la oportunidad para que todos los campesinos primero pudieran vender sus tierras, cosa que antes de 1992 no las podían vender. Y se abrió el espacio para que cualquiera comprara y vendiera tierras, así de simple. Y le quitó los apoyos de financiamiento y de aseguramiento a los campesinos, y los mandó a las presidencias municipales después de que Banrural los desaparecieron como fuente financiera del sector campesino, porque a los agricultores los apoyaba la banca privada. Bueno, los mandan a las presidencias municipales a que les den crédito a la palabra, pero con bien poquito dinero. Bueno, ¿para qué? Para desproteger los que no tuvieran la capacidad económica para tener los medios de producción y poder continuar con su vida como campesinos que sembraban las tierras. Hoy ven, si ustedes caminan por los ejidos van a ver muchas tierras abandonadas. ¿Por qué? Pues porque ya no tienen precios de garantía desde 1992. Quien quitó los precios de garantía fue Salinas de Gortari, apoyado en todos los congresos, porque aparte de que tenía que ser la Cámara de Diputados y de Senadores, las cámaras federales, tenían que ser aprobadas también en cada uno de los estados. ¿Y saben quién apoyó esas reformas en los estados? Los líderes de la CNC, los líderes panistas. Yo recuerdo, pues yo estaba como funcionario público cuando se convocó a todos los líderes campesinos en todos los municipios a nivel nacional para que firmaran y llevaran, aprobaran esas reformas, y los engañaron y les dijeron que iba a haber una modernización del campo, que iba a haber más apoyos y que iba a haber competitividad. Pues ¿cómo voy a competir yo en estos momentos con alguien que tiene un tractor con clima, que tiene agua, que tiene agua de pozo, agua de canal, en contra? ¿Cómo voy a competir si yo soy temporalero, donde no uso casi nada de tecnología y donde allá hay riego por aspersión, riego por gravedad, riego higroscópico? Entonces no hay posibilidades. Y hoy recuerden, todos los que andan liderando esas tomas de carretera, y no digo que no tengan la razón, al campesino hay que protegerlo, pero hay que protegerlo desde la Constitución, y hay que protegerlo desde el financiamiento, y hay que protegerlo desde asegurarle su cosecha, porque son los hijos del sistema, pero olvidados.
son como si fueran los hijastros, los campesinos, y los otros son los hijos consentidos del sistema. Y a la hora que se termine todo este movimiento social, los únicos que van a venir ganando son los líderes que andan manipulando las conciencias de los demás. ¿Saben ustedes que hay centros de acopio de maíz? Esos silos grandotes y bodegas de donde se acapara el maíz, pues son esos líderes los que los financia el gobierno para que tengan y les regalan apoyos para que tengan esos silos. Y los pobres campesinos son los que les van a vender a ellos mismos el maíz para que ellos se lo vendan a grandes empresas. Ellos acaparan, se convirtieron en acaparadores. Son los acaparadores, son los que están reclamando. Y al final de cuentas, ¿quiénes son los que los andan liderando para qué? Para callarse como se callaron en 1992. Si hoy no hay precio de garantía, es por esos cabrones que dieron el voto para que salieran de votar y hicieran sus chingaderas que hizo. Perdón porque me gana la emoción, yo soy un campesino, yo no soy un agricultor, aun cuando soy ingeniero agrónomo titulado. ¿Por qué? Porque no tengo los medios de producción y yo ando con mi tractorcito que a veces no tenía llantas, no tiene llantas, porque no alcanza la lana. Pues, tuve que hacer otra carrera para salirme de la agricultura de subsistencia, porque aunque yo tengo los conocimientos, no tengo los medios de producción. Por eso un exsecretario de Agricultura dijo que los campesinos eran bien pendejos, y que los agrónomos también eran bien pendejos, porque él ni siquiera tenía carrera de agrónomo y él exportaba a Estados Unidos, sí, porque tenía los medios de producción y porque además el gobierno le prestaba, le daba todos los programas, ellos son los que los acaparan. Hago este análisis solamente como un animal político, como alguien que tiene que sujetarse a las leyes que surgen de ese contrato social, que les sugiero que lo lean. Y también para entender que así es el Leviatán de Hobbes, donde la política es un monstruo parecido a ese Leviatán, que es un demonio o un monstruo bíblico, y que le cortan la cabeza y le nacen otras dos, como en el caso de quien le acaban dicen, lo acaban de desvivir, un término por eso de los algoritmos ahí en las redes sociales, o que del sistema de comunicación de las redes sociales, que de repente te limita o no deja que cuando se usan esos términos lo publiquen. Bueno, entonces, partiendo de eso, decir qué vamos a hacer. Hoy esos productores, pues vean, yo traigo una gorrita que es de lana de borrego, una tejanita, aunque pues muy barata, porque pues hasta eso alcanza, pero los que ven ahí en las manifestaciones no traen una gorra de estas. Ellos traen de pelo de nutria, tejanas que te andan costando alrededor de los 12,000 pesos. Eso no es un campesino. Pero chécales, ahí en las redes sociales aparecen con sombreros de tierra caliente, de Guerrero, donde pega Guerrero con Michoacán, de esa zona de tierra caliente, y esos sombreros de palmilla, de palma muy fina. Esos sombreros que aunque son de palma, los agarras, los haces bola y te los metes en tu bolsa y luego los sacas y vuelven a su forma original, pero te andan costando alrededor de los 15,000 pesos, amigo. Esos no son campesinos, esos son terratenientes, son agricultores, son consentidos del gobierno, y que ahorita responden a los intereses del PRI y del PAN, que fueron los que apoyaron las reformas al artículo 27 constitucional, y que en razón de ese artículo 27 constitucional se vino la venta de tierras protegida por este instrumento jurídico, por esta ley agraria que sacó Salinas de Gortari para que quitarle las tierras de nuevo a los campesinos, diciendo que no pueden producir. Y ahí están todas las tierras abandonadas, porque ¿quién le quiere meter dinero a las tierras? Si le metes y pierdes porque no llovió,
le metes y pierdes por las plagas, le metes y pierdes porque no tienes un seguro, le metes lo poquito que tienes y no cosechas nada. Y cuando cosechas, pues de todos se los vendes a los que acaparan el grano, que son esos productores que se están manifestando en la carretera, o por lo menos son los que encabezan el paro de la toma de las carreteras. Reniegan por el agua. Aquí está, yo le recuerdo a todos los que me vean ahí de la CNC, a los de Antorcha Campesina, que eran los que tomaban las oficinas de gobierno para que los funcionarios se fueran de vacaciones, mientras ellos decían que tenían tomadas las oficinas para beneficiar al campo, y no era cierto, eran mandados por el gobierno porque querían tener vacaciones, 15 días o 8 días de vacaciones o 3 días. Aquí están sus chingaderas que hicieron en 1992. Entonces, ¿por qué reclaman hoy? ¿Por qué no reclaman que ustedes mismos aprobaron estas reformas para que a los campesinos se les quitaran sus tierras, se les quitaran los créditos y se les quitara la NACSA? Claro que es muy difícil, pero habrá que... ¿A cuántos campesinos han visto que se estén manifestando en las oficinas de gobierno? Los que negocian son ellos mismos. Bueno, amigos, me gana el sentimiento, pero es el análisis. Ya vuelvo a repetir, toqué dos figuras, el Leviatán del filósofo Thomas Hobbes, que hacía la política, es un monstruo como el personaje bíblico, donde le cortan una cabeza y le nacen tres. Y también hablé sobre el contrato social donde el hombre, para poderse gobernar, ya no es con la fuerza bruta, es porque él renunció a utilizar su fuerza bruta, se le entregó al Estado para que el Estado precisamente sea quien administre esa libertad. No somos libres. Pues amigos, ahí está la reflexión del día de hoy, y pues no puedo quedar callado porque también yo deseo que a los campesinos les suban mejoren sus granos, y termino solamente diciendo: pobre del pobre si al cielo no va, chingado aquí, chingado allá, porque los campesinos no les pueden subir sus granos, porque con sus granos, con esos alimentos básicos, es con que alimentan a todos los obreros, y los obreros son los que generan dinero, utilidades para el rico. Y que no se confundan, rico no es el que anda trabajando, no, rico es aquel que ni siquiera se da cuenta cuántas empresas tiene, pero cuánto dinero a veces tiene, porque son sus contadores quienes llevan todo, y ellos no trabajan. O sea, no es cierto que el que más trabaja está más rico. No, mi papá toda la vida ha trabajado y hasta en la noche andaba trabajando el pobre, y así vemos a mucha gente. No, el que más trabaja no es el que más tiene. El que tiene, revisen también aquel libro del Capital de Carlos Marx. Si estás jodido como yo, léelo para ver cómo nos explotan. Y si estás rico o quieres hacerte rico, también míralo, porque ahí dice que solamente aquel que tiene muchos empleados es el que se está robando las ganancias de cada uno de los empleados, y así hace su fortuna. Después lo comentaré cómo se hace la riqueza. Ninguno que trabaje con sus propias manos y toda el día, toda la noche, puede hacerse rico. Se hace rico o incrementa sus ganancias aquel que ocupa a mucha gente, porque se convierte en una sanguijuela que está chupando la energía de todos sus trabajadores. Saludos.